Muy bien. Bueno, ahora estamos, como ya lo habíamos anunciado, justamente con nuestro invitado especial, Jorge Arroyo, el historiador que nos viene acompañando ya en varios momentos y que con quienes vamos a ir dialogando justamente en este tiempo que tenemos también. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Judith? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos y cada uno de los amigos y amigas que nos siguen aquí en Muriol TV. Muy bien. Hoy justamente habían dos aspectos importantes sobre los cuales habíamos estado viendo poder dialogar y está centrado sobre el tema de la literatura y la historia, ¿no? Cómo estas dos áreas tan importantes en la escuela están, digamos, representándose como herramientas de cambio dentro de nuestra educación. Tú que también tienes estas dos aficiones, estos dos intereses, ¿cómo observas o cómo podrías, digamos, ejemplificar de repente aquí para nuestros televidentes de que estas dos áreas son verdaderamente un instrumento de cambio, herramientas de cambio a través de la educación? Bueno, porque ya este es un tema que hemos tenido, Judith, la oportunidad de conversar. Y porque esto está dentro de lo que es vamos a decir, los dominios de la lectura, ¿no? Entonces, en estos tiempos de no lectura, estos tiempos tan difíciles, debido a la sobrecarga y la sobreexposición que hay en Internet, con videos donde incluso ya hay resúmenes de novelas, de cuentos, ¿no? Antes, por ejemplo, uno tenía sí o sí, estaba obligado a leer y por lo mucho alguien te podía contar, ¿no? Parte de la trama de tal o cual novela, pero hoy en día no, pues no, hoy día tenemos a estos youtubers que te van narrando la novela, te van explicando y te lo hacen pues todo de una manera muy fácil, porque hasta dibujos, imágenes y todo ello, que de pronto puede servir para conocer, para adentrarse, e incluso ya hablando en términos escolares, para aprobar el examen. Pero en realidad estamos dejando de lado el proceso de aprendizaje, ¿no? Que implica la lectura, ¿no? El hecho de lo que le llamamos en la escuela la comprensión lectora. Entonces, la comprensión lectora es para todos, ¿no? Es como, por ejemplo, hace poco, profesor, pero a mí de qué me vale saber leer, ¿no? O aprender a leer si ya todo es digital, todo es un clic, ¿no? Entonces, la respuesta cargada de sarcasmo era, bueno, anda, firma un contrato y anda a saber, pues, un contrato de trabajo, ¿no? Y anda, firma, pues, anda, ve a saber qué cosa es lo que estás firmando o aceptando, ¿no? Entonces, la lectura va por ese camino, ¿no? Por el hecho de que nos permite, ya sea un libro de historia, un libro de física, un libro de literatura, ¿no? La lectura permite ello, ¿no? El comprender qué cosa es lo que estamos leyendo, lo que estamos decodificando y cómo interiorizamos ese aprendizaje y qué utilidad le damos a lo aprendido en el diario vivir, ¿no? Y eso es lo que lamentablemente estamos haciendo a un lado, no queremos ver o nos estamos resistiendo a esa realidad, ¿no? De qué cosa es lo que hace la lectura, ¿no? Porque por lo general siempre escuchamos de nuestros profesores, en la misma internet, ¿no? Escuchamos que, o leemos, ¿no? Estas publicaciones en las redes sociales. La lectura le ayuda al vocabulario, a ejercitar la escritura, ¿no? Pero no, en realidad no ahondamos, ¿no? En lo que dentro del proceso de aprendizaje escolar la lectura hace por nosotros, ¿no? Que vuelvo y repito, es comprender lo que se lee, entenderlo, poder sacar conclusiones, nuevas preguntas y
al momento de interiorizar ese aprendizaje, que es un término pedagógico, tenemos ya las herramientas necesarias para que en cualquier momento, en cualquier situación más adelante, podamos utilizar lo que hemos aprendido, ¿no? Y esto evidentemente va más allá de las áreas de comunicación y de ciencias sociales. Ahora, como ya hemos comentado en su momento, la lectura nos ayuda pues a poder conocer la historia de nuestro país, ¿no? Por medio de cuentos, novelas, tradiciones e incluso poemas, ¿no? Incluso poemas. Hace como un par de semanas a los chicos ahí en el COAR, ¿no? Yo les recitaba, porque todavía recuerdo algunos fragmentos, ¿no?, de este poema de Alejandro Romualdo, ¿no?, El canto coral a Túpac Amaru, ¿no?, que es la libertad, ¿no?, donde va describiendo el sufrimiento físico de Túpac Amaru y que termina, pues, ¿no?, y en el tercer día de los sufrimientos, ¿no?, cuando se crea todo consumado, gritando libertad sobre la tierra, ha de volver y no podrán matarlo, ¿no? Entonces vemos pues que estas ramas de la literatura, ¿no?, ya sea por medio de un periódico, una novela, un poema, nos permiten adentrarnos en lo que es la historia, ¿no?, y curiosear, ¿no?, curiosear y ir un poquito más allá, ¿no? Muy bien. Y justamente esto que vas mencionando ahorita, estaba pensando en algunos de los aspectos que tú ibas mencionando y venía a mi mente si bien es cierto, pues ahora tenemos todos los medios a través del internet y la televisión anticipadamente, pero antes de ello teníamos el tema de las radionovelas. No sé si has tenido la oportunidad de poder, claro, nosotros todavía creo que no estábamos somos ahí. De esa generación no de la somos de ese radionovela, periodo, pero yo recuerdo que hay un intento pedagógico que me gustó mucho, que es el de Radioprogramas del Perú, que sacó esta de mi novela favorita, que tenía como marco justamente a Mario Vargas Llosa, pero que permitía de una manera también didáctica, bueno, motivar el tema de la lectura, porque más allá de que sea, como tú bien dices, solo resumir y quedarme solo con ello, el proyecto iba a que los jóvenes pudieran escuchar, ¿no?, vivir esto que no ha sido parte tampoco de nuestra época, pero que sí lo han vivido quizás nuestros abuelos, ¿no? Yo recuerdo a mi abuela que me mencionaba que se juntaba la familia, la gente, iban a los teatros para escuchar las representaciones, solo las voces, ¿no?, y ver a las personas que hablaban y que hacían las voces de los distintos personajes, ¿no? Obras como Ana Karenina, fragmentos, sí, claro sí, está, ¿no? sí. Entonces, ¿crees tú también una buena herramienta esta idea de la radionovela, o qué opinión de repente tienes sobre ello? Bueno, yo creo que lo de la radionovela en su momento sirvió para acercar la cultura, ¿no? Yo creo que haciendo un poco de historia o viajando hacia la historia, de pronto los televidentes, los amigos televidentes, no saben que la radio en el Perú llega en el gobierno de Augusto Leguía en la década del 20, ¿no? Llega la primera radio, si la memoria no me falla, es 1924, 1925, pero el punto es que llega la primera emisora de radio, y la radio pues no es como ahora la imaginamos, ¿no?, un aparato pequeño, portátil, no, la radio era como un escritorio, ¿no?, era inmensa, ¿no?, con los parlantes y todo ello. Entonces, en un país de analfabetos como era el Perú en la década del 20, de 1930, donde más de la mitad de la población, porque no se sabía, recién se va a saber cuánto era la cantidad exacta de analfabetos en el censo de 1941, que es el primero del siglo XX. Pero en un país, vuelvo repito, ¿no?, de ciudades que no estaban muy adelantadas de acuerdo a los cánones tecnológicos de la época, cuando llega y por lo tanto éramos una sociedad analfabeta, cuando llega la radio es una manera de poder acercar, vuelvo y repito, la cultura por medio de estos programas, ¿no?,
pero también la radio tuvo muy poco tiempo de vida, ¿no? Porque en los años 50 aparece la televisión y el versus, el enfrentamiento entre radio y televisión, terminó ganando la televisión porque el ser humano está más llamado, más llevado o más programado hacia ver antes que oír, ¿no? Entonces, pero la televisión también tenía una función cultural cuando apareció, ¿no? Habían programas de concursos que hoy día pues parecen ya surrealistas, ¿no? Esto de la pregunta del millón de soles, ¿no? El valor de lo que se sabe. Habían y conductores que eran personas leídas y cultas. Pero para resumir y ya ir a lo que es tu pregunta, ¿no? Yo la respondería de esta manera, ¿no? La radio estuvo bien en estos primeros años que tuvo, que fue el único medio de comunicación eléctrico, ¿no? Donde la cultura llegó y como tú bien dices, ¿no? La gente iba al teatro a escuchar, ¿no? No iba a ver una actuación, sino iba a escuchar. Por ejemplo, en el primer mundial de fútbol en Uruguay en 1930, el comercio sacó sus parlantes enormes para que la gente pueda escuchar el partido de fútbol, y así era como la gente se informaba, ¿no? Las campañas electorales también, los candidatos iban a la radio y hablaban por ahí y la gente escuchaba en las calles, ¿no? Hoy en día una propuesta como la de una radionovela podría ser interesante como un proyecto, ¿no? En el sentido de que el chico va a tener que leer, y a eso es a lo que se apunta, ¿no? A que el estudiante se acerque a la novela, pueda leerlo, y con la ayuda del profesor, porque un profesor tiene que ser un tusitalas, ¿no? Un tusitalas es un vocablo de la Polinesia que significa que es el cuentacuentos, ¿no? Entonces un profesor no puede leer pues como quien lee las noticias el teleprompter, ¿no? Un profesor tiene que ser un actor, tiene que vivir el papel, ¿no? Entonces debe transmitir en un proyecto de una radionovela, ¿no? Debe transmitir ese mismo entusiasmo en los alumnos, ¿no? Si toca una voz de miedo, bueno, hay que tener miedo, ¿no? Si toca una voz de mando, hay que dar mando, ¿no? Entonces, yo creo que sería una propuesta bastante interesante, pero ya no se podría hacer como en formato radio, sino ya ahora pues los chicos con la tecnología, el YouTube, ¿no? Puede servir bastante, estos podcasts, ¿no? ¿no? Ese tipo de espacios virtuales podrían servir. Y ahorita estaba tratando ya, bueno, yo ya lo he mencionado más de una oportunidad, pero yo como buen ribeiriano, no, a mí me gustaría ver pues algunos cuentos como El profesor suplente, no ver al profesor que se muere de miedo antes de llegar al salón, al colegio, ¿no? Claro. Sería interesante ver pues ello, ¿no? Porque estás jugando con varias habilidades, ¿no? Desde la actuación, pasando por la dicción, ¿no? Porque hay que saber también narrar, ¿no? Para eso se necesita un dominio de la lectura. Entonces vemos que en todo esto la lectura jugaría un papel súper, hiper, archi importante, ¿no? Es una muy buena propuesta, ¿no? Pero yo creo que en estos tiempos tan rápidos, tan veloces, me parece que en un programa de radio, que ojo, la radio de todos estos grandes inventos tecnológicos del siglo XX se rehúsa a morir, ¿no? Aún así persiste. No, la radio no quiere morir, ¿no? O sea, sigue siendo, hoy por hoy, sigue siendo el medio de comunicación que tienen las personas que viven en las partes más alejadas de las ciudades, o sea, en las zonas rurales y no solo del Perú, ¿no? Sino también yo me atrevería a decir, de muy buena parte del mundo, ¿no? La radio sigue siendo y sigue teniendo un papel principal, aunque ya no es, vamos a decir, la niña engreída, ¿no? Ya no lo es, pues. Ha perdido en parte su hegemonía, ¿no? Y justo tú mencionabas, me ha gustado la palabra que has hecho mención del tusitala, ¿no? Tusitala, sí. Mira, esa palabra no la conocía y me has llevado a justamente la idea de la famosa Sherezade, ¿no? En la versión en la que tiene que contar, y bueno, tenemos una versión latinoamericana que es Eva Luna,
como personaje, Ujú. y que Allende la crea justamente para poder también contar esas historias, ¿no? Y ya Márquez también, justamente les estaba viendo unos videos donde Márquez también menciona cuál es la importancia de contar la historia, ¿no? Que si bien es cierto, la lectura pues no solamente nos ayuda a formar la redacción, el buen hablar, sino más allá de eso, el pensar, ¿no? El pensar en cómo vamos organizando nuestras ideas, en cómo vamos también tomando y asumiendo posturas, ¿no? Eso también es un aporte que tiene. Es que todo eso que tú mencionas, Judith, disculpa que corte tu conversación, pero es que todo eso es el pensamiento crítico, pues, ¿no? Lamentablemente nos hemos quedado en la, por así decirlo, en la primera definición del pensamiento crítico, que tiene que ver con tomar una postura, ¿no? Pero el pensamiento crítico va muchísimo más allá de eso, y yo concuerdo enteramente contigo en todas y cada una de las cosas que estás diciendo, que va desde la reflexión, la introspección, ¿no? Porque en la lectura también hay ello, ¿no? Hay una introspección, hay una suerte de interrogarte a ti mismo, es una conversación con uno mismo, ¿no? Entonces, como podemos ver de esta conversación, la lectura está en todo, pues, ¿no? Es del día al día de la vida de cada persona, ¿no? Así es. Y justamente ahora que mencionábamos también en otro momento, fuera de cámaras, el tema de que ya estamos próximos a un año más de celebración del Minedu. ¿Cuáles son más o menos las perspectivas de todo este tiempo que el Minedu va promoviendo actividades de lectura? Por ejemplo, está el Perú Lee, están distintos concursos también en torno a autores, ¿no? Como el José María Arguedas, etcétera, redacción, lectura. ¿Cómo ves tú, cómo perfilas de repente o cómo anticipas quizás desde tu mirada de historiador, cómo ha sido este rol del Minedu en relación a promover estas dos áreas? Mira, Judith, yo creo que el Minedu es uno de los ministerios más incomprendidos, ¿no? que tiene este país, ¿no? No entendemos cuál es realmente su función. Y el Minedu tiene quizás, o no quizás, ¿no? De hecho que tiene la tarea más ardua, ¿no? Que es educar a la población, ¿no? Es la tarea más compleja, ¿no? Entonces el Minedu el 12 de septiembre de este año cumple 90 años de creación. Fue creado, bueno, ya existía, ¿no? Pero era parte de otros ministerios, ¿no? En un inicio era el Ministerio de Instrucción, que estaba junto con el Ministerio de Culto, luego pasó al Ministerio de Relaciones Exteriores, y siempre iba de la mano con el Ministerio de Culto, que tenía que ver con detalles o asuntos religiosos, ¿no? Pero en 1935 el general Óscar Benavides crea el Ministerio de Educación Pública, así se llamaba, y luego pierde el Pública, ¿no? Para ser simplemente Ministerio de Educación, y nombra a un general, Ernesto Montañe, que la gente solamente, o los historiadores o profesores quizás solamente lo recuerden porque él fue candidato en 1950 en una de las elecciones, o en la peor elección de la historia del Perú, ¿no? Yo creo que nadie va a poder dar la contra, ¿no? En 1950 el general Osdrida lo descalifica, lo mete preso, y Odría corre como candidato único y gana con el 100% de los votos. Pues, ¿no? Eso nunca había pasado en la historia del Perú, ¿no? Que un presidente gobernante diga, no, tú no vas a competir, te anulo tu candidatura y yo corro solo y gano, pues, con todos los votos, ¿no? Este Ernesto Montañe fue el primer ministro, ¿ya? Pero eso no significa de que el Perú no haya tenido iniciativas con respecto a lo que es la educación, ¿no? Y mira, nosotros somos el único país de Hispanoamérica, ¿ya? Muchos se dicen, no, el Perú fue el último en darle el voto a la mujer, ¿no? Con Colombia y Paraguay fuimos los últimos de la clase, por así decirlo, en 1955. Pero el punto es que en el Perú no hubo un movimiento sufragista que reclame el derecho al voto, como sí lo hubo en otros países, porque la tarea recaía en el Estado, porque el Estado te decía,
que votan las personas, los varones en un primer momento, los varones mayores de 21 años que supiesen leer y escribir. Entonces sí, claro, en ese momento cuando se da esta ley, en 1896, puede parecer algo excluyente, ¿no? Y de hecho que lo es, pero en realidad lo que el Estado, podemos dar esta lectura, ¿no? Lo que el Estado está diciendo es vamos a educar a todos, ¿no? Entonces vamos a educar a la mayor cantidad posible de personas para que puedan obtener este derecho, ¿no? Y eso se empieza a avanzar, ¿no? Desde el siglo XX, ¿no? Primero con las escuelas fiscales, ¿no? La educación primaria se hace obligatoria y esto se va haciendo de acuerdo a un proyecto que lamentablemente en este país pues no somos una sociedad que mantiene los proyectos, ¿no? Entonces, por eso es que ha sido bastante lento, ¿no? el erradicar el analfabetismo y sin embargo ese artículo de la Constitución, ¿no? Que dice que los hombres y luego las mujeres mayores de 21 años que supiesen leer y escribir, ¿no? Entonces en eso podemos ver que este ha sido un Estado que ha tratado de educar, ¿no? Y esa misión recayó a partir de 1935 en el Ministerio de Educación, que lentamente empezó a sacar a la gente del analfabetismo, y no está de más mencionar nuevamente a Everardo Zapata, ¿no? Al señor, del creador del sistema de lectura Coquito, ¿no? Que él es uno de los a los que le debemos que el Perú haya reducido pues los niveles de analfabetismo, ¿no? Él es el que idea que primero hay que conocer consonantes y vocales, las consonantes y vocales forman sílabas, las sílabas forman palabras, las palabras forman oraciones, ¿no? Mi, mamá, me, mima, ¿no? Mi, papá, me, upa. Entonces, hemos llegado, ¿no? Al menos en el gobierno, en el segundo gobierno aprista, el de Alan García, cuando él se va en el 2011, él declara, o el gobierno declara, de que el analfabetismo se había erradicado en el Perú, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que los siguientes gobiernos no han continuado con el primer piso de lo que dejó el gobierno aprista, ¿no? Que es, porque tú sabes, el analfabetismo se erradica no cuando la persona sabe identificar las vocales, y las consonantes, ¿no? Sino cuando ese saber lo introduce en su vida y lo empieza a utilizar. Entonces, ese segundo piso del proceso de analfabetismo debió haberlo continuado el gobierno de Ollanta Humala, el del señor Kuczynski, ¿no? Y todos los que han venido hasta la fecha, ¿no? Hoy por hoy los niveles de analfabetismo en el Perú son de un 96%, ¿no? O sea, eso quiere decir que cada 100 peruanos, 4 todavía no saben leer y escribir, y si lo saben, no tienen una idea clara de qué hacer con ese conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Minedu, ¿no? Como tú decías en tu pregunta, con estos proyectos que tiene como el Perú Lee, es lanzarlos, ¿no? Y ponerlos en cada escuela y todo ello. Y el problema, y quizás no nos damos cuenta, es que no leemos libros, o sea, no leemos cosas físicas, ¿no? Ya ahora todos leemos aquí, ¿no? Entonces leemos con el celular. Entonces, la gran pregunta sería, ¿no? o el gran cuestionamiento sería, ¿y qué cosa es lo que leen nuestros jóvenes? ¿No? Ahí está la tarea, ¿no? Porque vuelvo y repito, ¿no? Ya pedirle a los adolescentes que lean libros, ¿no? Comprar libros, tener una biblioteca física, ya a estas alturas me parece que eso es una cruzada propio de un caballero de la orden, no sé, pues de la orden de los templarios, ¿no? Estoy hablando en términos medievales, pero a lo que me refiero es que lo que hoy día tenemos que ver es qué cosa, ¿no? En los soportes como la tableta, el celular, la laptop, las mismas computadoras, ¿no? ¿Qué cosa es lo que están leyendo nuestros adolescentes, ¿no? Porque no toda lectura, y tú lo sabes muy bien, es positiva, ¿no? Se habla de una literatura light, ¿no? Una literatura ligera, esto de quién se robó mi vaca, ¿no? quién se robó mi queso, ¿no? No sé, sí. El ataque de la vaca, el contraataque de la vaca. Hay tanta literatura de esta que al final no terminan generando a lo que debemos apuntar, ¿no? El pensamiento crítico
y estamos llegando a una literatura que es repetitiva, reiterativa, que no te desafía a esa introspección, a ese cuestionamiento de qué cosa es lo que estás leyendo, porque es una cosa pues muy básica, ¿no? Entonces el Minedu creo que como tarea en estos 90 años que se ha avanzado bastante, pero todavía la brecha sigue siendo larga, ¿no? Hay una grieta ahí por cerrarse con respecto a lo que es infraestructura, mejores calidad de los edificios. El profesorado todavía tiene que mejorar en lo que es pedagogía, porque se ha hecho también, no hay que negar, ¿no? El profesor en los últimos años está muchísimo mejor pagado que hace 30 años, ¿no? Entonces, pero no todo pasa por dinero, ¿no? Sino también hay que ver que ese educador tiene que ser eso, ¿no? Hay que profesionalizar a estas personas, estos colegas que están en las aulas, a quienes los felicito y los saludo, ¿no? Porque hay que ser bien valiente para estar parado en un salón de clases, pero todavía tenemos que correr, como diría la Biblia, la segunda milla, ¿no? Todavía hay muchas cosas por hacer y vamos a ver pues qué es lo que el Ministerio de Educación piensa lanzar como reto de aquí al próximo quinquenio, ¿no? Que ya estamos bastante cerca a finalizar este gobierno. Muy bien, y justamente esto que tú mencionas es bastante importante, ¿no? En relación a métodos de lectura. Ojo, voy a hacer una pausa aquí, estimado Jorge, para recordarle a nuestros televidentes que está hace ya algunos minutos el número en pantalla al cual nos puedes llamar, 986-381-397, con el cual vamos a esperar también tus comentarios en relación a la temática que estamos abordando. No sé si tus comentarios de cómo has aprendido a leer, cómo es que te han enseñado a leer o tu lectura en particular, y puedes participar aquí por los polos que ya hemos mencionado al inicio, polos del programa que te puedes llevar también, y también te va a servir para poder difundir justamente este programa, ¿no? Lo que decías, Jorge, es importante, ¿no? En algún momento preguntabas, me parece también, sobre el método de lectura. Si bien es cierto, hay distintos métodos de lectura, creo que ha sido trascendente el aporte que ha tenido efectivamente el creador de Coquito. Muchos de nosotros hemos aprendido a leer con este libro, y con todas las estrategias que en su momento fueron pues apropiadas, ¿no? Y que también hasta ahora siguen también manteniéndose. Y lo otro es justamente, ¿no? Es importante el tema de las bibliotecas. Decía Eco también, bueno, a veces más que poder leerlas, porque hay tanto que leer, están las famosas, el concepto que promueve él, el de antibiblioteca, ¿no? El tema de cuántos libros podemos tener. Yo soy una compradora compulsiva de libros, te diré, sí, no lo niego. Es una enfermedad. Sí, es una enfermedad. Compulsiva, sí. Pero no todos los he podido leer, ¿no? O sea, ni vas a poder. Exacto, o sea, y justamente el concepto de la antibiblioteca, que lo venía escuchando hace unas semanas, es esa idea de saber que, si bien es cierto lo que tú has dicho ahorita, no podemos llegar a leer todo lo que hay, pero es un elemento que nos hace también ser más conscientes de toda aquella información y aquellos medios que están a nuestro alrededor, de todo ese conocimiento que día a día va surgiendo y que deberíamos ser críticos también, como mencionas, para poder seleccionar. Si bien es cierto, hay mucho por trabajar desde el Minedu, desde acá también un saludo a todos los amigos y amigas que trabajamos, ¿no? Que desarrollamos esta labor y que somos parte también del Ministerio de Educación, pero hay mucho por hacer, hay muchísimo por trabajar, y creo que es un elemento el poder también, este medio, ¿no? Poder conversar, poder dialogar y poder reflexionar sobre estos aspectos. Mira, con respecto de esto de las técnicas de lectura, yo la verdad que no conozco, porque la única que manejo es con la que aprendí a leer, y tampoco me ha interesado ahondar en otras técnicas, ¿no? De lea más rápido, lea en 90 días, no sé, pues 6 libros. Me parece que eso es simplemente
una cuestión de venta, de marketing, de querer venderte un producto, ¿no? Porque desde mi punto de vista va reñido en contra de lo que es el placer de la lectura, ¿no? Yo no leo para saber cuántos libros al año leo. Muchas veces algunos estudiantes y X en general me han preguntado o me han dicho, no, uy, ¿cuántos libros leerás al año? ¿No? La verdad que yo debo leer muy poco, ¿no? Pero me mantengo leyendo, y lo poco que voy leyendo, ¿no? A mí me produce un placer, un gozo personal, ¿no? De haber podido leer el libro que decidí que iba a leer, ¿no? Y eso me pasa generalmente con las novelas, ¿no? Ya leer libros de historia o de filosofía o de civismo ya de pronto son un tanto más pesados, y ahí me demoro mucho más porque hago esta lectura horizontal, o vertical, ¿no? Que es tratar de ahondar en tal o cual tema, ¿no? Entonces la idea es leer y terminar de leer y sentirte bien contigo mismo, ¿no? Un ratito, disculpa que te corte, tenemos una llamada. ¿Aló? ¿Aló, programa Ancla de Esperanza? Sí, acá estamos. ¿Cómo estás? Qué gusto. ¿Cómo te llamas? Me llamo Marco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Marco? Marco, ¿qué opinión tienes sobre el programa, sobre el tema que estamos debatiendo? A ver, ¿qué pasó con Marco que se fue? A ver, vamos a volver a esperar. Marco, por favor, si nos estás escuchando, vuelve a llamar. Parece que se ha cortado tu llamada. Ya, disculpa que te haya cortado, pero también recibimos a nuestros televidentes que van participando también. Recuerden, por favor, llamarnos, ¿no? Ahí está otra vez el número en pantalla, 986-38-1397, para que sigan llamando. Hoy estamos en una edición especial, ya que hemos tenido un corte en el intermedio y estamos esperando sus llamadas. Así que al último televidente también que ha participado, por favor, que pueda volver a llamarnos para recuperar también lo que estábamos conversando. Muy bien. Entonces, disculpa que te haya cortado, Jorge, no, por favor, dale. Continúa. No, como te digo, o sea, es que la lectura yo creo que es una actividad personal propia de uno mismo, y uno no debe leer para decir cuántos libros has leído, ¿no? O sea, eso me parece un tanto, no sé, superfluo, ¿no? Yo creo que una persona debe leer para ampliar sus conocimientos, para sentir algún tipo de satisfacción con las cosas que lee, y ¿por qué no? Hasta gozo en lo que se lee, ¿no? Hay novelas que nos pueden llevar a ello, ¿no? Hay novelas que también pueden llevarnos a un estado de tristeza, de enfado, de resentimiento, pero el punto es que cuando uno termina de leer, cierra el libro, dice uno mismo, ¿no? Lo logré, lo pude hacer, ¿no? Y por otro lado, Judith, cuando tú hablabas de este filósofo italiano, ¿no? Umberto Eco, fallecido en marzo del 2016, amante de los gatos, igual que yo, Eco era un hombre que tenía una biblioteca personal pues envidiable, ¿no? O sea, su casa misma era una biblioteca, ¿no? Y yo no sé si esto que surge en las redes sociales sea cierto, esto que él dijo, que no importa cuántos libros tengas, ¿no? Lo que importa es tener libros, ¿no? Sea cierto. Yo he tratado de buscar la fuente, no la he encontrado, voy a tener que seguir buscando más, pero sea cierto o no, lo importante es el centro de lo que dice Eco, ¿no? De que el libro, para empezar, es un invento que no se necesita mejorar, ¿no? Es como una cuchara, ¿no? Una cuchara ya la creaste, le diste esa forma y le podrás poner adornos, ¿no? Podrás cambiarle el tamaño, pero una cuchara cumple la misma utilidad y es un invento perfecto, ¿no? Entonces con el libro ocurre lo mismo. Podrán haber otros soportes, el libro electrónico, la tableta, o sea, todo lo que quieras, pero no hay nada como tener el libro en la mano, ¿no? Y además el libro tú te lo puedes llevar en tu cama, en un sofá, en una escalera, en el micro, en el baño, ¿no? O sea, no hay lugar a donde el libro no puede entrar, ¿no? Y puedes estar cómodo con el libro, ¿no? Eso es con respecto a la parte física, ¿no? Y por lo otro,
esto de andar comprando libros y de no leerlos, ¿no? Uno puede encontrar como una suerte de justificación en lo que se le atribuye a Humberto Eco de decir, bueno, pero al menos los tengo ahí, ¿no? Y me están esperando y en cualquier momento los voy a poder leer. Sí, eso es cierto, da cierta satisfacción. Yo también he caído en el mismo vicio, ¿no? De comprar libros que hasta ahora están todavía etiquetados, están sellados y que están esperando en la cola, ¿no? En algún momento los voy a leer. Pero el punto, vuelvo y repito, es que eso ya es una actividad personal, ¿no? Es de una preferencia de que cada quien toma o no toma la decisión de comprar o no comprar libros, ¿no? Pero Judith, ahora en estos mañana cumplo 84 años de estar aquí, 84 días de estar aquí en Puerto Maldonado, y hay algo que sí me llama bastante la atención y que las autoridades deberían poner barbas en remojo, ¿no? Es que no hay librerías, ¿no? He encontrado una librería que se llama Independencia, ¿no? Donde tuve la oportunidad de entrar y me di con la sorpresa de que los libros que venden son copias piratas, ¿no? El señor me decía, no, son réplicas, ¿no? Es como decir, se cayó el puente, no, se desplomó, no, lo mismo, ¿no? Entonces, sí. Pero el punto es que tuvimos una conversación un tanto sofocada, porque el señor defendía la piratería y yo tomaba postura contraria. Y luego he encontrado a un señor en la Plaza Bolognesi que de 7 días a la semana, por lo menos 5, él llega con su carro, ¿no? Y tiene, como es una camioneta, pone los libros en la tolva y los pone a la venta, ¿no? Y con un parlante donde pone música de los 80s. Una cosa que de verdad, o sea, a mí me parece surrealista, ¿no? Porque mientras están vendiendo pizzas acá, alquilando los cochecitos más allá, la canchita aquí, y la gente se divierte, va a ver, este señor ofrece el alimento espiritual, ¿no? El alimento que uno necesita, que lo podemos encontrar en una novela, que la podemos encontrar en un libro de historia, en un libro incluso de autoayuda, ¿no? Pero ahí está el señor dando la batalla, y conversaba yo con él y le preguntaba si aquí en Puerto Maldonado hay ferias de libros, ¿no? Entonces me contó una historia que él había intentado por ahí promover una, la municipalidad le dijo que no, bueno, en fin, un poco de trabas, ¿no? Pero ¿cómo esperamos ser un país culto, un país de lectura, un país que lea, si no tenemos al alcance, ¿no? La lectura, ¿no? Porque alguien puede decir, no, pero tienes internet, claro, tienes el celular, ya está bien, pero de pronto no tenemos los megas suficientes, el espacio suficiente para descargar la novela, puede ser muy pesada, o qué sé yo, también el uso de los celulares también tiene inconvenientes y no son la panacea o la solución a todos los problemas. Entonces, ¿cómo acercamos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a la literatura? ¿Cómo los acercamos a la lectura si no hay espacios que las mismas autoridades locales y regionales no promueven? Entonces, ese es un jalón de orejas súper fuerte para que las autoridades, vuelvo y repito, puedan poner barbas en remojo y darse cuenta de que Madre de Dios merece tener su feria del libro, ¿no? Por ejemplo, en Lima está la tradicional feria del libro, que es más antigua que la feria internacional, ¿no? Esta que se realiza en julio, ¿no? Que es la feria internacional del libro de Lima, ¿no? No, está la feria Ricardo Palma, que se hace en Miraflores y que tiene más de 40 años, ¿no? En un parque, ¿no? El famoso Parque Kennedy, mal llamado Parque Kennedy, porque en realidad se llama 7 de junio, ¿no? Entonces este parque de Miraflores, el mes de noviembre se viste de libros, ¿no? Y están ahí los libros al alcance, pues, de los lectores, de los curiosos, ¿no? Y ahora que está de moda, pues, las redes sociales, ¿no? La gente va, visita, se toma una foto y al menos ya se está acercando de esa manera a los libros, ¿no? Así es. Justamente esto que tú mencionas creo que es un punto para poder volver a retomar este aspecto en algún otro momento y, bueno, agradecerte. Hoy nos hemos extendido, como hemos mencionado, un poquito más, pero agradecerte, Jorge, por tu participación.
Creo que la conversación también es siempre bastante de ayuda para nuestros televidentes y reflexionar. Recordemos que en casa tenemos seguramente algunos libros, hay que volver a compartirlos. La lectura que pueden hacer los padres a sus hijos es muy importante, la lectura que individualmente desarrollamos cada uno de nosotros desde lo que nos gusta y desde aquello que también puede dejarnos, porque toda lectura siempre nos deja un mensaje, ver también cómo podemos aprovecharla para nuestro crecimiento personal. Muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias, televidentes también. No sé si es que quieres cerrar con algo breve. Sí, para cerrar, una vez más, 15 de agosto, ¿no? El natalicio del señor Everardo Zapata, el autor del Coquito, creo yo de que debería ser el día del lector, ¿no? Porque no tenemos un día del lector, tenemos el día del libro, que es el 26 de abril, pero que es una fecha pues que es universal, pero nosotros no tenemos como país un día de un lector. Entonces, sabiendo pues ya el día del pollo a la brasa, el día de la papa, el día del ceviche, el día de la quinoa, el día de no sé cuántas cosas, a ver si nuestros congresistas, o no los congresistas, sino la ciudadanía, nos unimos todos y promovemos una fecha en especial en la cual podamos darle importancia al alimento espiritual, ¿no? Porque así como hay un día del pollo a la brasa que nos recuerda lo sabroso que es, bueno, entonces también tengamos un día del lector que nos recuerda pues esa función, ¿no? Y que la lectura alimenta nuestro entender, nuestro espíritu, nuestra alma. Y nada, saludos a todos y cada uno de los amigos que nos ven y en especial a mis amigos, a mis colegas y a quien sé que en este momento me está viendo. Listo, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge. Y ya saben, hay una buena propuesta también. Ahí, bueno, vamos a seguir conversando con Jorge para ir viendo también cómo vamos motivando justamente la lectura en toda nuestra población. Muchísimas gracias, estimados televidentes. Nos vemos la próxima semana, igual por Ancla de la Esperanza. Siguiente programa, próximo miércoles.